Bienvenidos de vuelta a Reforma Judicial, la serie, episodio 3. En el episodio anterior platiqué de lo que para mí fue un pobre liderazgo político de quienes encabezaron el Poder Judicial de la Federación en general, con algunas excepciones, pero que abrió muchos frentes importantes de crítica que tenían bastante razón y que tenían razones legítimas detrás. Más allá de eso, no ignoremos que para ese momento el Poder Judicial estaba recobrando importancia como contrapeso político gracias a las reformas del 94, de 2011, que apenas se estaban implementando y que tardan cierto tiempo, lo cual tampoco ignora que había algunos errores, al menos desde mi forma de ver las cosas, en cuanto a meterse demasiado en el análisis de cuestiones de política pública que le corresponden al gobierno. Y esto lo cito por derecho comparado. En otros países se habla de un test de mera razonabilidad. Mientras no sea un disparate, pues el gobierno lo hará o no lo hará. Cuando están en juego de derechos humanos, ahí sí es otra cosa. Pero ya meterse en otro tipo de diseño de políticas, hay muchas discusiones, es un tema bastante complejo. Pero entonces llegamos a la transición hacia el saldivariato, ¿no? El periodo de Arturo Saldívar al frente del Poder Judicial de la Federación. Y aquí, a ver, primero, la crisis política dentro de los liderazgos de carrera conllevó que la mayoría de ministras y ministros básicamente no se fueran al asiento de copiloto, se fueran al asiento trasero del carro y vieran lo que estaba pasando. Todo el mundo se hizo para atrás. Otro, el relevo en el Consejo de la Judicatura Federal había sido muy mal manejado por actores políticos del gobierno de Peña Nieto. Dejaron que se les empalmaran las designaciones que venían del Senado, la que venía de Presidencia de la República y la que también llegaba de la Suprema Corte. ¿Qué implicó esto? Que en 2019, a finales, se renovaron 4 asientos del Consejo de la Judicatura Federal de 7. Y estas 4 personas que llevaban apenas unos meses se enfrentan a un segundo factor de coyuntura, la pandemia. Viene la pandemia y estas personas prácticamente no sabían todavía ni cómo se llamaban las personas que estaban en su piso, no conocían a nadie, no conocían la institución, no conocían nada. Entonces quedan completamente aisladas durante un periodo bastante largo del quehacer cotidiano. Y luego hubieron algunas medidas que acrecentaron el poder que llegó a tener la presidencia. Y aquí yo les dije que iba a ser un ejercicio autocrítico y empiezo con esta parte. Yo propuse en su momento que la Secretaría Técnica de las comisiones dependiera de la Secretaría Ejecutiva para tratar de agilizar el trabajo. ¿Qué fue lo que pasó? Que antes dependía de la presidencia de las comisiones. Y al dejar de reportarle a las consejeras y consejeros que presidían una comisión, estas personas empezaron a quedar aisladas y entonces la presidencia tuvo mucha más fuerza al interior del consejo y las consejeras y consejeros realmente no podían cuestionar, no podían aportar, no podían generar mayor debate. Y eso me parece que fue un error y es un error en el que yo intervine, en el que estoy involucrado y que me parece importante comentarlo acá. Ahora, analicemos ahora sí la presidencia. Y perdón, yo no sé cómo les encantan en redes sociales estos análisis caricaturescos o ver luego las mesas de opinión de todo es bueno, todo es malo. No, todas las presidencias, todas las gestiones tienen luces y sombras, pero aquí me parece que las sombras son preocupantes. Empiezo por las luces. Las luces, en tema de creación de órganos, no se daban recursos y sin embargo se crearon más órganos que ninguna otra administración. Hubo todo el tema de implementación de la reforma laboral. Se hicieron ajustes importantes en la justicia mercantil, a pesar de que tenía 10 años rezagada. Se hicieron ajustes para darle cabida a las reformas en materia de extinción de dominio, de amnistía y algunos ajustes a centros de justicia penal federal. Todo el desarrollo de la e-justicia para el manejo de la pandemia fundamental y que sigue a la fecha, incluso con ejercicios de transparencia. Hoy que las personas analizan y escudriñan las sesiones de los tribunales colegiados de circuito, bueno, esas se transmiten gracias a una medida en esa presidencia. Toda la articulación de la carrera judicial, el combate al nepotismo, temas de paridad de género, de inclusión, que generaron muchas resistencias, pero que me parece que fueron fundamentales. Todo esto es clave. Ahora, vamos a la otra parte, la parte de las sombras. Y empiezo con la estrategia de comunicación durante la presidencia de Saldívar. La comunicación era él. Si ustedes veían las sesiones en Zoom, cuando hablaban las otras ministras y ministros, estaban en una pantalla compartida. Cuando hablaba él, la cámara era él, el cuadro era él y no se veía absolutamente nada más. Los comunicados eran él. Los aciertos del Poder Judicial eran suyos. Los errores de sus pares, que incluso llegaban a ser exhibidos en conferencias de prensa. Esta parte es problemática. ¿Por qué? Porque cuando él se va, deja una especie de cascarón. Es como todo lo malo ahí está, lo bueno era yo. Y eso me parece que es un ejercicio bastante criticable. Otro tema importante, la posición que se dio frente a la cúpula judicial. En el episodio anterior platiqué de 2 episodios, algunos ataques contra el ministro Pérez Dayán y contra el ministro Aguilar Morales, desde antes de que llegara a Saldívar a la presidencia.
Hoy sabemos que detrás de esto, más allá, insisto, esto no elimina el error que para mí tuvo el ministro Aguilar Morales en el manejo de la situación, pero el uso mediático de todo esto vino motivado por lo que hoy se conoce como Televisa Leaks, gracias a las revelaciones de Carmen Aristegui, que involucran a la empresa y Arturo Saldívar como cliente. Y entonces sabemos que ahí estaba detrás. Sabemos que también hubieron intervenciones importantes frente al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. La presidenta del Tribunal Electoral renunció a 3 semanas de la llegada de Saldívar después de una reunión con él en su oficina. Hoy sabemos también que Televisa Leaks estaba detrás de esto y que estuvo interviniendo en esas campañas negras. Sabemos que intentó que se quedara el magistrado Fuentes Barrera, esto lo tengo de algunas fuentes directas, pero más allá de eso, estuvo involucrado también en la salida del magistrado Vargas Valdés. ¿Hasta qué grado? No sé. Lo que sí les puedo decir es que el 6 de agosto de 2021, en una conferencia de prensa del presidente de la Suprema Corte, ahí se anuncia por parte de Arturo Saldívar la inviabilidad de la presidencia del magistrado Vargas Valdés. Luego, vienen otros temas a otras partes de la cúpula judicial. ¿Quién representaba a las juezas y jueces? La JUFED principalmente, la Asociación de Magistrados y Jueces de Distrito. Esta asociación se ve profundamente diezmada primero por la filtración de la que sabemos que hoy estuvo detrás Televisa Leaks, pero también por un episodio en marzo 2019 en el cual aparentemente reciben una instrucción de no hacer ningún comentario que implicara crítica, cuestionamiento ni nada al gobierno de López Obrador. Esto no vino del gobierno de López Obrador, ¿no? Y la amenaza eran sanciones. Esto vino aparentemente del Consejo de la Judicatura. En una sesión se discutió que la JUFED estaba preocupada por el manejo mediático. Arturo Saldívar solo dijo, oigan, explíquenles que lo estamos manejando. No dijo nada más. Sin embargo, después un consejero da la instrucción, y así lo refiere el director de la JUFED, que recibió la instrucción de no hablar y que si no les iban a sancionar. Esto nunca se corrigió, más allá de que se dijo, no fue por ahí, etcétera. Se debió haber mandado un mensaje mucho más contundente. Entonces la JUFED quedó bastante aislada, por decirlo de alguna manera. Luego, el ministro, que era el principal referente de carrera judicial, el ministro Aguilar Morales, hay muchas cosas en las que yo discrepo de posiciones ideológicas, de cómo dirigió en su momento el Consejo de la Judicatura. Pero lo que me parece bastante cuestionable es que en abril de 2019, cuando él era el referente, digamos, de adentro, viene un informe de primeros hallazgos que se filtra a la prensa con supuestas irregularidades administrativas. Que se investiguen, que se procesen, que se sancionen, que se sancione hasta la última consecuencia, pero que no se estén filtrando a la prensa de esa manera. Y más cuando después estas no llevaron a ningún lado. Sin embargo, se reactivaron en febrero de 2022 algunos rumores cuando había una crisis mediática en la que se señalaban investigaciones contra miembros de la administración de Saldívar. Y entonces se revivan estos. Las coincidencias son peculiares. Después, el tema de la renuncia del ministro Medina Mora me parece que también es una cuestión que tendríamos que analizar. Más allá de qué tanto estuvo involucrado o no, lo cierto es que nunca sale a dar la cara para una explicación y estaba saliendo un ministro de la Suprema Corte que para mí no debió haber llegado. Por su trayectoria no me parece que fuese un perfil idóneo. Sin embargo, era ministro de la Suprema Corte y como tal creo que a él le correspondía dar una explicación de lo que estaba ocurriendo. Y finalmente, hubo una mañanera el 15 de marzo de 2021 en la que por primera vez se empieza a criticar a una figura que era un referente importante para muchas personas dentro del Poder Judicial, José Ramón Cosío Díaz. Con base en qué le critican, aparece un documento en Word, un cuadrito, en el que mencionan casos polémicos. El caso Floras Casé, el caso ADC, seguramente los conocen. Pero luego está el caso Juchitán, Ley Televisa, y empiezan otros que la verdad, salvo quienes le dábamos seguimiento a eso, y particularmente quienes pertenecíamos a 2 ponencias, que era la de Cosío y la de Saldívar, nadie más tenía ubicados esos casos. Es un documento que tiene formato de ponencia de Saldívar y que la verdad me extraña que se haya exhibido en la mañanera. Entonces ahí me parece que hay una participación compleja. Luego está la reforma 2021, que no era la reforma que se necesitaba, pero a mí, Arturo Guerrero, me parece que funcionalmente sí era muy operativa, más allá de que faltaban muchas otras cosas. Sin embargo, viene un tema fundamental y que lo empaña todo, la extensión de mandato. De la extensión de mandato siempre dijo Arturo Saldívar que él no la pidió, sin embargo, una persona muy cercana a él, a mí unas semanas antes me dijo, oye, pues nos quedan, yo dije que era 1 año y medio de presidencia, hay que trabajar mucho, no sé qué. Me dice, o 2 años más. Y en ese momento pensé, vaya, este tipo es la persona más tonta que conozco. Y después pasó esto y dije, no, yo soy la persona más tonta que conozco.
O sea, porque alguien ya lo estaba mencionando. Y hace relativamente poco, revisando chats, me entero que otra persona de repente me hace una consulta de algo que después aparece redactado como parte de ese transitorio que extendía el mandato. Entonces, ahí hay una intervención directa. Y por otro lado, están todos estos episodios de presiones a juezas y jueces que ya se han mencionado sobre los cuales ya di una entrevista y que no me interesa estar hablando, pero que mandaban un mensaje sumamente complejo. Y el hecho de que no se diera la cara, que no se explicara y que no se pusiera un alto, que no se dijera que desde ahí no iba, a pesar de que se estaba reportando y a pesar de que había una persona que recibía a juezas y jueces acompañado de elementos uniformados de las Fuerzas Armadas, me parece grave.